Romanos capítulo 12, allí siempre nos remitimos en este tiempo y ya hemos estado viendo el primer don que menciona el apóstol. Los que tienen la cartilla de estudios daránse cuenta de que hay 3 columnas donde aparecen los dones, ministerios y operaciones. De todo esto ya hemos dado un resumen general, pero nuestra concentración en el estudio está dedicada más a la columna 1, donde encontramos los 7 dones generacionales o motivacionales, que como también se les denomina: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, administración y misericordia. Estos son los 7 dones llamados generacionales. Como hemos estado viendo y comprobando, son dones que nosotros recibimos en nuestro nacimiento, es decir, que vienen por generación, capacidades innatas en cada uno de nosotros, que cuando nosotros nos convertimos, esas capacidades, también, como dice el primer versículo y segundo, los ponemos sobre el altar, es decir, de que de aquí en más, en nuestra nueva vida, van a estar consagrados también para, los propósitos de Dios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si lo hemos recibido generacionalmente, entendemos que todas las criaturas humanas, desde todos los tiempos, han sido capacitados con, dones que vienen de padre e hijo, así sucesivamente. La diferencia es que aquel que no conoce a Cristo, no se da cuenta, no ha sabido, o el Espíritu Santo todavía no se lo ha revelado hasta el momento de su conversión, para entender de que esas capacidades, junto con su personalidad plena, los tiene que dedicar también a Dios para el servicio a su santo nombre. Por eso tenemos que reconocer que los dones generacionales van a entrar en función tan pronto como nosotros hemos puesto nuestra vida sobre el altar, o cuando conocemos a Cristo y nos consagramos a Él. De manera que esos dones son permanentes, los vamos a tener que ejercitar o, poner al servicio de Dios siempre, mientras que vivimos. Y eso es lo que, por lo tanto, le damos esta importancia y nos dedicamos un poco más de tiempo para conocerlos y poderlos practicar en una forma eficaz y permanente. Muchas veces no los hemos descubierto, o por lo menos no le hemos dado viabilidad a esas capacidades, pero tan pronto como lo pensamos y realmente le ponemos la atención, el Señor nos revela, y así comenzamos a funcionar en aquello en lo cual Dios nos ha preparado desde nuestro nacimiento. Así que este conjunto de dones están ahí en Romanos capítulo 12, son 7: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, administración y misericordia. Estuvimos tratando el primer don, o sea, la profecía, que, como ya hemos visto, tiene más bien que ver con comunicación, es decir, poder comunicar la verdad de Dios, la palabra profética, es decir, todo el consejo de Dios, tratar de que sea anunciado. Y hay personas a las cuales Dios ha dotado con esa capacidad en la forma muy destacada, y dentro del cuerpo, ellos cumplen esta función, y aún fuera del cuerpo, en el testimonio, en el acto de evangelizar,
etcétera, etcétera, están habilitados, capacitados para dar la palabra profética, es decir, la palabra de Dios, para que venga el conocimiento en las personas de la deidad de Dios y poder poner su vida en sus manos. Así que bueno, y hemos estado viendo también cómo se desarrolla dentro del cuerpo, es decir, de la iglesia. El segundo don que hemos estado considerando rápidamente es el de servicio, es el segundo. Ahora, cuando nosotros vamos al Padre Nuestro, en Mateo tenemos el Padre Nuestro, donde leemos nosotros: vosotros oraréis así, ¿no es cierto? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esto tiene que ver un poco con lo que representa el primer don, es decir, la proclama de la divinidad de Dios, el reino suyo, estableciéndose aquí en la tierra, o que los hombres entren en la voluntad de Dios, como se cumple la voluntad de Dios en los cielos. Es decir, de que la palabra profética tiene que ver con este aspecto primario. Por eso la palabra de profecía o palabra profética, que como don está aquí en primer lugar, es la primera necesidad, ¿no es cierto?, que el reino de Dios se establezca en nuestra vida y en la vida de todas las personas. Es decir, por eso ocupa el primer lugar. Ahora de pronto acá salta a la segunda necesidad, ¿no es cierto?, del ser humano, que es la parte material, ¿no es cierto? Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto tiene que ver con necesidades, con servicio, con todo lo que hace la vida nuestra en el sentido material, ¿no es cierto? Es decir, de que el primer lugar lo ocupa Dios, y esto tiene que ser a través de la proclama, es decir, a través de la palabra profética. La Iglesia tiene esta comisión, los hermanos que han recibido este don lo tienen que poner en funcionalidad. Y también está provisto para nosotros lo que hace al aspecto material. Son dos reinos, son dos necesidades. Dios en primer lugar, ¿no es cierto? Y el hombre también. Dios ha provisto para él el cuidado necesario, su providencia. Ahora, por lo tanto, aquí se habla del don de servicio, es decir, todo aquello que conlleva a la necesidad del hombre, sus necesidades diarias, materiales, ¿no es cierto?, que son tantas, diversas. Entonces, Dios nos ha dado este don para que en el cuerpo de Cristo podamos suplir todo aquello que haga falta, para que en el aspecto, digamos, material, los miembros del cuerpo se sientan bendecidos, ¿no es cierto? Hemos visto de que la palabra servicio tiene que ver con diaconía. Esta es la palabra griega que habla acerca de servicio. Y hemos estado viendo la traducción de varias versiones, y siempre aparece la palabra, por ejemplo, ministrar, servir, servicio práctico, servicio. Son las palabras generales, ¿no es cierto?, que encontramos para este don que se llama servicio, y así es, ¿no es cierto? Estábamos viendo también el carácter de las personas que disponen de este servicio, ¿no es cierto? O sea, el perfil de servidor. Por ejemplo, el servidor es complaciente, es amable, es diligente y es activo.
Esa es su personalidad, su perfil, digamos, ¿no es cierto? Y luego hemos estado viendo un poquito el ADN del servidor. Por ejemplo, yo puse aquí algunos: reconoce fácilmente las necesidades prácticas y es rápido en solucionarlas, ¿no es cierto? Cuando acá hablamos de que Dios ha puesto en la iglesia servicio, bueno, el que tiene este don tiene esas características propias, ¿no es cierto? Usted puede mirar o examinar las personas que están dotadas, digamos, de este don, de esta gracia, algo acerca de su ADN. Por ejemplo, en segundo lugar, tiene proyectos de trabajos y de funciones manuales, o sea, de que se entiende más en la parte material. El profeta o los que tienen el don de profecía están en el área espiritual. Los que tienen el don de servicio están en el área material, ¿no es cierto? Como bien nos muestra el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esto es lo que tiene que, digamos, proclamar o hacer, que llegue a ser carne en la vida de la gente, ¿no es cierto? El otro aspecto es el servidor, que tiene que ver con las cosas materiales, el pan nuestro de cada día, el trabajo, otras cosas que están, digamos, implícitas en esto, ¿no es cierto? Entonces se le ve el ADN, se le ven las características y realmente, bueno, a través de ellas somos bendecidos, ¿no es cierto? Una de las características del servidor es que es meticuloso en tener todo en orden. Él ve las necesidades y prestamente se dispone a que se le encuentre su respectiva solución, ¿no es cierto? Demuestra aptitudes, es decir, aptitudes con respecto a cualquiera de las necesidades implícitas, ¿no es cierto?, dentro del cuerpo. Tiene hospitalidad, o sea, de que es hospitalario, se dedica a condescender a las necesidades de las personas, de acuerdo como ellas lo manifiestan. Prefiere hacer el trabajo que delegar a otro. Es muy, en ese sentido, muy responsables, y muchas veces se ha comprobado de personas a quienes se delega la responsabilidad del trabajo no lo cumplen, o se olvidan, o hay factores por los cuales no se lleva a cabo lo que realmente se debe hacer. Entonces el servidor prefiere hacer su trabajo, ¿no es cierto?, en lugar de delegarlo a otra persona. Bien, y podríamos seguir, yo creo que lo hemos mencionado. Ahora, en la palabra de Dios tenemos personajes, hay, por supuesto, hay muchísimos, ¿no es cierto? Pero para, digamos, tener ejemplos, tenemos, por ejemplo, a Marta. ¿Ustedes recuerdan bien el incidente en el Evangelio, cuando Jesús llega a la casa de esta familia? Marta demostró, digamos, el carácter o el don de servicio. Febe, en Romanos 16, 1 y 2, también diaconisa, servidora, ¿no es cierto? Esteban, en Hechos 6, 1 y 15, Felipe, Onésimo, la suegra de Pedro, y también pusimos como ejemplo a Jesús, cuando él va al aposento alto, ¿no es cierto?, y lava los pies de sus discípulos, ¿no es cierto?, y después les enseña de que yo, como el Señor, tomé la postura de un siervo, les he lavado los pies.
y les encomienda lo que yo les he enseñado, háganlo ustedes también, o sea, sirvan a los demás, ¿no es cierto? Esto fue. Otra declaración donde él realmente se pone en condición de siervo es cuando dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Así que él es el máximo ejemplo de servicio. Así que, cuán importante, ¿no es cierto? Estos personajes son figuras o ejemplos para que nosotros seamos estimulados a través de sus vidas en el servicio del Señor, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde pueden actuar o cuál es el campo amplio donde el siervo, el servidor, ¿no?, puede, digamos, mostrar sus capacidades? Bueno, hay mucho. Por ejemplo, ayudar a las misiones, ¿no?, a través de muchas formas, ¿no es cierto? Los misioneros que van a otros países generalmente, bueno, dependen mucho del servicio de la iglesia. Bueno, a través del sustento, de mandar cartas, de poder mandar ofrendas, de ocuparse si quedaron familiares en el país que los envía. En fin, otro campo de acciones, los programas varios de la iglesia. Todos somos conscientes de que la iglesia tiene un programa o tiene programas y se necesita la mano de obra, el trabajo, la concurrencia de personas que están dispuestas a cumplir funciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, otra área es el cuidado de la propiedad. Cuando la iglesia dispone de una propiedad, debe ser mantenida, cuidada, ¿no es cierto? Y para ello, especialmente los servidores, los que tienen la diaconía, bueno, tienen la oportunidad. Por ejemplo, hacer reparaciones, manualidades, llevar inventarios, organizar archivos, hospedaje y atención de predicadores y las necesidades generales de la iglesia, ¿sí? Entonces son áreas donde, digamos, el siervo o los siervos demuestran sus capacidades de servicio. La próxima palabra que aparece aquí en la lista es enseñanza. Esto es otro don importantísimo. Yo creo que esto coadyuva a todas las necesidades del cuerpo de Cristo. Si nos falta, digamos, la enseñanza, la didáctica, la exposición de la verdad de Dios, los planes, los propósitos de Dios, es muy difícil, digamos, moverlos yo diría, con todas las letras. La palabra de Dios tiene la respuesta para todas las necesidades, para trabajar, digamos, en concordancia con el plan, el propósito de Dios. Y si no hay enseñanza, es como que nos faltan herramientas, ¿no es cierto? En la vida nuestra material sabemos de que, bueno, el hombre se prepara primariamente, después se va a la secundaria, después se va a la universidad. ¿Para qué? Para poder, digamos, hacer las cosas de la mejor manera. Y es importante que en la iglesia haya enseñanza. Eso nos va a dirigir por el buen camino, la enseñanza. Yo quisiera que rápidamente miremos este don. Es el tercer don generacional. Enseñar, enseñanza, didácticos, ¿no es cierto? Enseñar o dar instrucciones. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de maestros, de enseñadores. Ahora nos encontramos que en Efesios hay un don
o digamos un oficio que se llama maestros. La lista la conocen, ¿no es cierto? Ahí la tenemos en la columna del medio: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no es cierto? Y acá en Romanos 12 también tenemos ese mismo departamento con la palabra enseñanza, ¿no es cierto? El que enseña. Ahora, el maestro de Efesios, capítulo 4, yo creo que él es el que va a producir maestros, ¿no es cierto? Porque él tiene el llamado, es el llamado especial que Dios le hizo para ocupar la función de maestro, así como otro ocupa la función de pastor o evangelista o apóstol, profeta, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué entonces de los que tienen el don de enseñanza? Bueno, ellos tienen ese don. Ahora, ¿cómo se nutre la iglesia? O digamos, ¿cómo se puede expandir ese ministerio? Bueno, es a través de la enseñanza de un maestro que conoce la palabra y que sabe o que tiene el conocimiento cómo funciona el cuerpo de Cristo, cómo está compuesto, cuáles son las funciones, las funcionalidades de la iglesia en sus términos generales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que distinguir entonces el asunto del oficio y de las capacidades o motivacionales, ¿no es cierto? Los dones motivacionales o generacionales. En la iglesia tenemos hermanos y hermanas que tienen la capacidad de maestría o de la enseñanza, ¿no? Muy bien. Ahora, los maestros con el oficio, podemos nosotros leer, les voy a llevar a Efesios capítulo 4:12, dice el 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora fíjense en el próximo versículo: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función de los maestros? Es, como dice aquí, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que los maestros preparan maestros, ¿no es cierto? Y esos son los que aparecen aquí en Romanos capítulo 12, los que tienen el don de ¿qué? De la enseñanza, ¿sí? ¿Está bien? ¿Entendemos eso? Entonces, damos gracias a Dios de que la iglesia está equipada para el ministerio. Hay enseñanza que no procede solamente de una fuente, sino que de esa fuente sale agua para estimular a otros, ¿no es cierto? Y de esta manera la enseñanza se multiplica, se llega y se extiende. Así de que la palabra que nosotros predicamos, en este caso estamos haciendo como maestro, ¿no es cierto?, discípulo, ministerio, para el ministerio, o sea, preparando gentes para que la palabra de Dios siga, fluyendo. Muy bien, eso se entiende, ¿no es cierto? Es una bendición de que en la iglesia tengamos gentes capacitadas para el ministerio de la palabra, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son algunas características de los maestros? El ADN. Yo tengo aquí varios, ¿no es cierto? Primero, cree que la verdad tiene poder para producir el cambio. Es decir, de que uno que enseña tiene convicción profunda
de que lo que está enseñando tendrá poder o efecto en la vida de las personas, que va a producir resultados positivos, ¿no es cierto? Si no, está trabajando sin sentido, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros, digamos, enseñamos, tratamos de hacer conocer a las personas las cosas, bueno, estamos tratando de que ellos puedan tener un cambio. Entonces, cree que la verdad tiene poder para producir el cambio. 2. Necesita validar la información. Es decir, de que él no va a comunicar las cosas sin tener una convicción acerca de las verdades. Es decir, de que él trata de estar totalmente seguro de lo que está enseñando, ¿cierto? Porque muchas veces la falta de convicción ha traído herejías, ha traído confusiones, ¿no es cierto? La verdad tiene que ser presentada como la verdad y no misturada, no falseada, sino que sea la verdad verdadera, valga la palabra, la redundancia, ¿no es cierto? Muy importante. 3. Presenta la verdad en manera sistemática. Es decir, de que no va a estar siempre trillando el mismo temita, ¿no es cierto? Hay gentes que siempre tienen el mismo tema, no han progresado. Es decir, de que no tienen un abanico de las doctrinas, son muy limitados. Ahora, nosotros tenemos una palabra rica, abundante. La teología es una ciencia, ¿no es cierto? Hay verdades capitales que son fundamentales, ¿no es cierto? Y es decir, de que el que enseña tiene que tener un conocimiento vasto, amplio, si es posible, ¿no es cierto? Yo sé que hay distintas formas, ¿no es cierto? Pero el ideal es de que presente la verdad en manera sistemática, es decir, de que, como dice el apóstol Pablo, que enseñe todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios significa poder ser hábil en conocer todas las doctrinas para enseñarlas en la vida del cuerpo de Cristo. Otra cosa que tiene que ver con su ADN, estudia la fuente de conocimiento de otros que enseñan. Este es un punto interesante. Nosotros somos ávidos en leer literatura, ¿no es cierto? Libros, por ahí nos inspira o nos entusiasma el concepto de tal o cual autor, ¿no es cierto? Y a veces hay que tener mucho cuidado si ese autor que de pronto se ha hecho famoso, salió su nombre por aquí, por allá, realmente no está, digamos, inclinado hacia determinada, forma teológica, ¿no es cierto? Y en desmedro de lo demás. Así que si yo leo un libro, tengo que tener gran cuidado de analizar la cosa a la luz de la palabra de Dios, y si encuentro de que hay una contradicción en lo que él dice con la palabra, entonces tengo que abrir los ojos, ¿no es cierto? Y buscar de que, que no siga ese camino, porque voy a hacer daño. Estoy enseñando algo que el otro enseñó. Yo lo leí y lo repito como un loro, hablando así, mal y pronto, ¿no es cierto? Tengo que tratar de examinar lo que yo estoy leyendo de otra persona, para que si lo comunico, que comunique algo que corresponde, ¿no es cierto? Otro punto, generalmente tiene autodominio, ¿no es cierto? No es dogmático y tampoco autocrítico. Es decir, de que hay personas que, hay conceptos teológicos que son,
tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no es cierto? Equilibrados. Entonces, por ahí tenemos que decir, bueno, trate usted de tener luz sobre este tema, que Dios le enseñe y le muestre. Yo no quiero que usted siga mi dictado, ¿no es cierto?, mi manera de razonar sobre este asunto. Ahora, si yo soy autocrático, puedo producir un daño, porque puedo decir, no, pero es así como yo lo digo. Hay mucha gente que insiste en esa forma, y tenemos que cuidarnos de no poner, digamos, una fuerte posición sobre un punto en el cual, bueno, hay flexibilidad. Esto también ha hecho mucho daño a través de los tiempos. Otra cosa, prefiere utilizar ilustraciones bíblicas más bien que ilustraciones de la vida. Yo creo que es importante, bueno, las ilustraciones de la vida son ejemplos que a veces, bueno, son muy importantes, son lindos, ¿no es cierto? Pero lo mejor es encontrar una ilustración bíblica, ¿no es cierto? Hay tantos personajes, ¿no es cierto?, en la Biblia, tantos hechos, tantas situaciones distintas, que es más importante tratar de explicar o de aclarar las cosas con la luz de los hechos bíblicos, ¿no es cierto? Si uno, por ejemplo, puede pensar en la actitud, por ejemplo, de Sansón, ¿no es cierto? La vida de él, yo creo que ahí podemos ver el lado positivo y negativo, donde podemos decir esto no, esto sí, y creo que ahí tenemos nosotros la aprobación o la desaprobación de Dios. Entonces, yo prefiero utilizar las ilustraciones bíblicas, ¿no es cierto? Tenemos que ser cuidadosos también de cuando hacemos o presentamos ilustraciones, digamos, corrientes, de que sean realmente auténticas y que no se presten a confusiones, ¿no? ¿Sí? Otra cosa que tiene que ver con su ADN es autodisciplinado. Estudia la Biblia, conoce las distintas doctrinas, forma su biblioteca, reconoce material de información, ¿no es cierto? Trata de tener todos estos elementos. Autodisciplinado, estudiar la Biblia. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiar la Biblia. Y es importante que todos aquellos que estamos en la enseñanza tratemos de nutrirnos de literatura buena, diccionarios, concordancias, libros de teología que sabemos que son de buena procedencia, ¿no es cierto? En fin, libros que nos ayudan. Pablo dice, acuérdate de traer los rollos que dejé en tal lugar. Está hablando de literatura, de papiro, qué sé yo, digamos, documentos que él tenía acerca de las verdades de Dios. Entonces, los que enseñan tienen que tratar de nutrirse de estos elementos que son muy útiles y pueden mejorar su servicio en la enseñanza, ¿sí? Muy bien. Otro punto, acentúa hechos y la exactitud de palabra. A mí me gusta, a mí me encanta el análisis de palabra, por eso voy a una concordancia griega y trato de encontrar las palabras originales y, digamos, darle la traducción correcta, como viene en los originales bíblicos. O sea, el estudio de palabras, no todos pueden hacerlo porque, bueno, hay cosas que no son tan fáciles, pero
en lo posible. Y aún si usted, por ejemplo, está enseñando algo, tenemos que tratar de usar sinónimos, palabras que tratan de aclarar al máximo una verdad que nosotros estamos explicando. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Así que estos son todos rasgos que deben ser parte del ADN de un maestro, ¿no es cierto? Uno que enseña. Ahora, algunas áreas donde puede servir, yo he puesto aquí algunas, por ejemplo, maestro de la Biblia, maestro de la escuela dominical, enseñar a nuevos creyentes, capacitado para dar estudios bíblicos, líder de conferencias y retiros, bibliotecario de la iglesia, ministerio en clases para liderazgo, líder de células en hogares. Todo esto son áreas donde el maestro, el que enseña, se puede desempeñar, ¿no es cierto? Y el campo es muy amplio. Siempre hay oportunidad para enseñar. Entonces lo importante es, como dice aquí en la columna, ¿no es cierto?, de los dones generacionales o motivacionales, enseñanza. Dios ha puesto en la iglesia hombres y mujeres que tienen la capacidad, el don de la enseñanza. Y deben tratar de mejorar al máximo sus posibilidades para poder de esta forma servir eficientemente al cuerpo. Y cómo enriquece, digamos, el estándar de espiritualidad de la iglesia cuando tenemos buenos enseñadores, hermanos y hermanas que realmente trazan, como dice Pablo, la palabra con eficiencia, con cuidado, ¿no es cierto? ¿Qué dice Pablo con respecto a trazar? Un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad, que corta bien la palabra, ¿no es cierto? Que la idea también es cortar y dar proporcionalmente, repartir correctamente, ¿no es cierto? Cada uno, la necesidad que tenga, esa hay que ministrarla, ¿sí? Así que Dios nos bendiga y esperamos que los maestros de la iglesia sean bendecidos. Amén.